Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, a quien agradecemos enormemente que esté aquí temprano en la mañana para hablar sobre muchos temas. Así es, yo recuerdo cuando era niño, el doctor Balaguer era el presidente de la República y dispuso que un espacio fuera de la capital, que se llamaba Herrera, se repartieran solares, espacios físicos, se hicieran galpones, áreas de productividad y se instalaron los empresarios de Herrera y comenzaron a producir los empresarios de Herrera con toda la precariedad de la crisis eléctrica, los apagones, poner planta eléctrica, convivir con los empleados que comían ahí mismo junto con los dueños de las empresas. Quizás esos eran sus abuelos, sus padres. ¿Cómo ha cambiado el tiempo y qué hay de diferencia entre el día de hoy y aquella época en el cual parece que era una fantasía, una ilusión que se produjeran bien en la República Dominicana? Bueno, yo te puedo decir que los industriales de Herrera ya no están en las afueras. No, gracias. Fíjese, ya nosotros no somos solamente de Herrera. Lo que pasa es que históricamente creamos una marca, claro. Herrera. Sí. Ya nosotros somos provincia de Santo Domingo y prácticamente todo el país. Es decir, hemos crecido enormemente como asociación. Claro. Mire, para la época fue una política promovida por la CEPAR a nivel de América Latina, el hecho de que surgieran grandes centros industriales. Recuérdese la política de sustitución de importaciones que la CEPAR promocionó en los años, final de los años 60, principios de los 70, y por eso se da acá esa ley de incentivo industrial que crea esa zona geográfica, que como usted bien dice, era una zona bastante apartada, no eran mis padres, ahí hubieron muchos pioneros, y entonces eso hace que también nuestro sector industrial sea un poquito diferente, algunas posiciones las tengamos diferentes, porque allí se establecieron una serie de jóvenes emprendedores, héroes y heroínas en su momento por las condiciones que estaban allí, y pudieron emprender nuevas empresas y surgió un empresariado diferente. O sea, que no era el histórico que venía desarrollando de los años 1800, sino esos jóvenes emprendedores que asumieron el reto de empezar empresas en esa área. Pero hemos crecido, ya Herrera es un barrio de la capital, ya no es una zona industrial simplemente. Entonces nosotros como asociación hemos crecido enormemente y hemos logrado espacio en la sociedad también más amplio. Y han mantenido esa posición diferente con relación a la mayoría de los empresarios. Uno de ellos la posición, por ejemplo, que tienen respecto al aumento salarial. Veíamos informaciones que daban cuenta de que ustedes están de acuerdo en que haya un aumento de salarios. Claro. El aumento salarial es necesario y ya no solo nosotros lo decimos, ayer don Pepín Carripio también se pronunciaba en ese sentido, porque aquí hay un problema estructural de la economía. Fíjese que hoy sale el dato del Banco Mundial sobre la pobreza, y anteriormente había salido el dato de la CEPAR, donde condice las cifras que el Estado Dominicano, Economía, Planificación y Desarrollo, ha estado dando. Entonces, este es un país donde la capacidad de consumo del dominicano está bastante disminuida. Muy limitada. Entonces, aquí hay que trabajar en dos sentidos, en aumentar el salario nominal, pero también hay que aumentar el salario real. Y el salario real se aumenta a partir de que hay una serie de servicios que incluso está establecida en la Constitución Dominicana, en el artículo 147, donde dice que el Estado debe ser el garante de facilitar el acceso a una serie de servicios, ya sea como Estado, ya sea que lo contrate al sector privado, pero tiene que ser el garante. Entonces, la medida en que el dominicano cuente con un buen sistema de transporte, cuente con hospitales dignos para ir allí, cuente con un sistema eléctrico confiable, que no se vaya a la luz, donde el dominicano no tenga que comprar 3 baterías, no tenga que comprar un inversor. Entonces, en eso mejora enormemente el salario. Entonces, el problema no es subir un 15, un 20%. El problema es mejorar el entorno en términos generales. Pero desde algo se debe partir. Claro. No es lo mismo que usted gane 20 pesos que lo aumente en 5. O sea, su poder adquisitivo va a aumentar, va a variar, ¿no? Pero aquí hay un problema estructural de la economía
que no se resuelve simplemente con un simple aumento salarial. De parte de ustedes, en el caso de los industriales de Herrera, yo siempre he dicho, bueno, el problema lo conocemos, o sea, el problema, ustedes han planteado al Estado de su parte algún tipo de solución o alguna alternativa, porque ahora mismo en el caso del aumento salarial el tema es un tranque, o sea, hay un tranque desde hace mucho tiempo ahí. Mira, una de las características de este país es que aquí todo está diagnosticado. Exacto. O sea, que falta pocas cosas por diagnosticar, sí. Lo que tenemos que hacer. Sí. Y tenemos que hacer cosas en base a ese diagnóstico. Bueno, mira, o sea, el diagnóstico es lo que digo, o sea, el diagnóstico del dolor de cabeza, lo que nadie me está diciendo es cómo me quito el dolor de cabeza. Sí, claro, fíjese, ahora mismo se está discutiendo la transformación del Código de Trabajo. También concomitantemente se está discutiendo un alza salarial en el Comité de Salario. Entonces, yo pienso que el sector empresarial no va a poner objeción al aumento salarial. O sea, nosotros no le estamos poniendo, el CONES no le está poniendo. ¿Habrá alguna diferencia? No, ahí lo que se está discutiendo en términos generales, transformaciones al Código de Trabajo que en estos momentos son necesarios, porque desde los años 90, cuando ese Código de Trabajo empezó a funcionar, el mundo ha cambiado, la economía ha cambiado, este país ha crecido, las relaciones laborales han crecido, la tecnología ha cambiado. Pero se habla de que están supeditando el aumento salarial a que el sindicalismo ceda en algunas presiones que está poniendo el sector empresarial a modificaciones al Código Laboral. No, fíjense, aquí hay varias situaciones que no tiene que ver con el aumento salarial. Yo pienso que los sindicatos están pidiendo un 30%, pienso que se va a llegar a una media, va a haber un consenso, porque hay que ser realistas, ¿no? Hay que poner las cosas sobre la mesa bien claras. Aquí el 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, son MIPYMES, ¿no? A veces hasta empresas familiares, salones de belleza. O sea, esas pequeñitas empresas a veces no pueden asumir un nivel de alza salarial porque la haría desaparecer. No podemos crear niveles de salario que tampoco venga a crear inflación. Lo importante sería subir la productividad de este país, que cada empresa empiece a pensar en subir productividad. ¿Da brega competir en la sociedad dominicana, claro, con un tan alto nivel de impuestos, con una electricidad tan cara, con una inseguridad que hace que los empleados muchas veces ni asistan a su centro de trabajo por proteger su vida? ¿Es difícil tener un capital invertido en República Dominicana? Muy difícil, esto es para héroes y heroínas. Fíjese que el aporte al PIB del sector industrial ha ido disminuyendo. Y el sector servicio ha ido aumentando. Sí. Esa es una situación que se da aquí, se está dando en América Latina, porque parece que es más fácil a veces traer las cosas hechas y venderlas y simplemente comercializarlas. O sea, producir cuando usted tiene una situación eléctrica que es bastante costosa, es deficiente, no te llega la luz. En mi caso yo tengo 2 plantas eléctricas de 500 kilos que tengo que comprar gasoil, además tengo que pagar un servicio energético bastante caro. Sí. Pero además tú te encuentras con muchas trabas a nivel de la economía y a nivel de los sectores oficiales cuando usted quiere hacer un trámite. Aquí hay trabas también de que, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar un ITEVE adelantado en aduana. De lo que no te has ganado. De lo que no hemos ganado. Nosotros, por ejemplo, tenemos que cada 5 reportar también un ITEVE que a veces no hemos cobrado en facturación. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, nosotros que pagar una alta seguridad social. Claro, los empleados pagan su parte, nosotros pagamos una mayor parte, pero cuando tú te encuentras con un empleado, tiene 2.000 pesos, 2.000 pesos al año para medicina dentro de ese seguro, entonces, ¿a dónde acude el empleado? A ti, que eres su empleador. Entonces, es una presión también para nosotros. O sea, no es fácil. Un mundo tan competitivo y una economía tan abierta como la nuestra se hace más difícil. Usted mencionaba hace un rato nuestra participación en el Tratado de Libre Comercio Centroamérica y el Caribe del CAFTA, y bien es cierto, usted decía, nosotros hemos tenido un déficit en la balanza comercial con respecto a los países centroamericanos, a veces de un 80 y un 90%. Entonces, nosotros no hemos sido capaces. ¿No nos preparamos nosotros? Mire, yo decía hace un rato que aquí la economía tiene problemas estructurales bastante difíciles, que son históricos. Nosotros entramos a ese tratado
apresuradamente y porque nos lo imponía la economía mundial. O sea, nosotros no nos preparamos para ese tratado. Nosotros teníamos un problema con los acuerdos multifibra que terminaban, entonces la zona franca iban a cerrar. Entonces nosotros teníamos que buscar acceso más, acceso igual como lo teníamos con los acuerdos al mercado norteamericano. Entonces todo eso nos impuso eso. Pero nosotros no discutimos, o sea, nosotros no salvaguardamos con muchos productos que otros países sí. Entonces Centroamérica no ha estado comiendo los caramelos en términos de competitividad. Países como El Salvador, que duraron 20, 25 años en una guerra civil cuyo parque industrial fue devastado, hoy son más competitivos que nosotros. O sea, y todos estos países, hasta la misma Nicaragua, que parece una aldea con respecto a nosotros, pero está siendo mucho más competitivo a nivel internacional. O Colombia, que en medio de su proceso de violencia aún así. Óyame, sin contar con Colombia. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado ahí en estos países que han podido crecer, o sea, son mucho más competitivos, tienen una industria más desarrollada, que nosotros no lo hemos hecho o que no lo podemos hacer? Sí, podemos hacerlo. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué pasa aquí? Mire, aquí hay problemas de carácter político e institucionales que frenan la economía de este país. ¿Entiendes? Nosotros le hemos estado dando vuelta a los mismos problemas durante años y no terminamos de resolverlos. Y estamos en lo mismo. Entonces el liderazgo político acá tiene, y yo lo repito, tiene una gran responsabilidad en todo esto. Nosotros muy responsable. Nosotros como empresarios jugamos un rol en la sociedad. Nosotros producimos, contribuimos a crear empleo, pagamos impuestos. O sea, nosotros como empresarios no tomamos las decisiones de carácter político e institucionales que hay que tomar. Y la economía no camina si los rieles institucionales no caminan. O sea, son débiles. Hay dos pactos que parecieran que o se visualizan como que pudieran cambiar el rumbo del sector industrial y productivo nacional. Son los pactos eléctrico y fiscal. ¿Realmente esto es la panacea para lograr que el país sea competitivo en orden económico? Bueno, yo no le diría que es la panacea y que esto va a resolver todos los problemas. Tenemos bastantes problemas muy estructurales y que tienen carácter histórico. Es decir, hace mucho tiempo venimos padeciendo estos problemas y no hemos sido capaces de resolverlos. Mire, y el problema eléctrico es uno de ellos. Nosotros tenemos 70 años con una situación eléctrica deficiente, frustrante, no llega, cara, y eso hace que nuestras empresas pierdan capacidades competitivas, y esto hace que la población dominicana también no tenga la calidad de vida que debiera tener. Fíjese, se ha convocado al Pacto Eléctrico y esto es algo que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo plantea 3 grandes pactos, que es el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto por la educación. Ahora mismo nosotros somos miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, donde se está discutiendo el pacto. Somos 8 la Comisión Ejecutiva y hay una asamblea ampliada de 50 organizaciones. Precisamente el CEN existe porque la institucionalidad aquí es muy precaria. Si la institucionalidad no fuera precaria, sería la institución rectora del sector eléctrico quien estuviera buscándole solución a este problema. Pero como aquí nadie confía en nadie, entonces hemos tenido que buscar mecanismos comerciales, que no es malo, señores. El CES viene a transparentar una discusión y unos acuerdos que antes se hacían a la sombra y se hacían a la espalda de la población. Mire, yo pienso que, o nosotros en nuestra asociación pensamos que existe una gran oportunidad ahora con este pacto eléctrico de resolver este problema. Nosotros no podemos seguir teniendo una energía costosa porque no nos ayuda a competir, deficiente y financieramente incosteable para el Estado dominicano. Hugo. Adelante. Ok. Hemos dado la vuelta al país, hemos hablado de la crisis del sector productivo, pero obligatoriamente tenemos que caer en Haití, uno de los países más pobres del mundo,
principal socio de la República Dominicana en cuanto a exportación de materiales que quizás ustedes producen. Este nivel de inseguridad en el que los camiones con la mercadería que ustedes producen no pueden cruzar a un territorio donde no hay seguridad de nada. ¿Hasta dónde el sector empresarial, industrial, está interactuando para participar en las soluciones definitivas de que esa mercadería llegue a Haití con un nivel mínimo de garantía? Mire, no solo de que llegue mercancía con niveles mínimos de garantía, el problema haitiano es un problema muy complejo. Y yo pienso que en un momento no se le dio la importancia, no se le prestó la importancia que este problema tiene. Mire, nosotros a veces hemos exacerbado emotivamente el odio entre los dos países, y eso es un problema. Nosotros tenemos diferencia histórica con Haití, mucha. Tenemos cultura diferente, somos dos estados diferentes, pero ¿qué pasa? Somos una isla de 70 y pico de kilómetros, 70.000 y pico de kilómetros cuadrados, donde conviven dos países. Uno de este lado, el otro de este lado. ¿Qué pasa con la parte oeste de la isla? Bueno, razones históricas han llevado a este país a una catástrofe económica y a una catástrofe humana en términos de condición de vida de ese pueblo. Ahí no existe instituciones, ahí sí es verdad que no existe instituciones, ahí no existe seguridad para nada, ahí hay un Estado bastante debilitado que ni siquiera puede asegurarle la seguridad a sus ciudadanos de ningún tipo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una población hambrienta y el primer instinto del ser humano es la sobrevivencia. Entonces, hasta que nosotros no veamos ese problema de esa forma y lo sigamos viendo emotivamente como un problema de que los haitianos simplemente nos quieren invadir, señores, aquí no hay un problema donde hay un ejército o hay un Estado que quiere invadir otro Estado por un problema de territorio. Aquí no hay ese problema, ahí hay un pueblo hambriento que empuja hacia acá porque no puede vivir en su país. Es un problema difícil para nosotros, porque nosotros tampoco somos un país rico, nosotros no podemos asumir la situación haitiana, bastante pobreza, por el 42% andamos nosotros para asumir esa situación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ver el problema como una realidad que la tenemos ahí. Compartimos una isla con el pueblo más pobre del hemisferio y eso nos causa presión migratoria a nosotros, porque ellos tienen como retaguardia o el mar o nosotros. Entonces tenemos que ver esa realidad y buscarle solución a partir de esa realidad. Mire, hasta que el pueblo haitiano no tenga los incentivos de ese lado para poder quedarse, va a tender a cruzar para acá o se va para el mar. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Mire, nosotros somos un país que tiene que aplicar su ley migratoria y necesitamos aplicarla. O sea, pero no hipócritamente. Nosotros tenemos en este país empresarios, militares, el mismo gobierno que contrata mano de obra haitianas ilegales. Usted lo ve en la calle haciendo zanja para el gobierno. Y lo que contratamos. No le interesa esclarecer tampoco las reglas. Entonces, históricamente ha sido un negocio el problema de traer haitianos ilegales. Aquí hay compañías de transporte, señores, que transportan haitianos ilegales por la frontera. Entonces, pero además la frontera nos plantea un problema de seguridad nacional, no por el hecho de que, repito, haya un ejército o algo que nos quiere invadir, sino por el hecho que es una frontera que al no estar vigilada y al no existir garantía de nada en el vecino país, entonces por ahí entran de todo, contrabando. Eso afecta a la industria nacional. Ahora mismo, por ejemplo, la industria del ron, el tabaco, aquí está siendo bastante afectada por el contrabando de productos desde Haití que no pagan impuestos al Estado. Entonces es un sector que se está afectando bastante. Entonces también por ahí entran armas, entran drogas. Entonces es una frontera bastante grande que si usted le añade a eso los niveles de corrupción de sectores que están cuidando la frontera, entonces usted dirá, bueno, es un caos. Señor es Tavera, difícil. mire, pocas veces
en el tiempo que tengo trabajando aquí haciendo comunicación, había escuchado en tan poco tiempo un diagnóstico, un examen como usted lo acaba de hacer. Sí. Es como hacernos el ADN de la sociedad, sí. De dónde mirar y hacia dónde mirar. Claro. Pocas veces había conversado con una persona que hablara con tantos detalles y tanta precisión. Sí. Pero digo honestamente en el aire. Gracias. Yo quisiera que volviéramos sobre un punto. En un momento se dieron conversaciones y parecía que realmente las cosas iban caminando. Yo quisiera que usted, que estuvo involucrada en esas conversaciones, sobre todo lo que tenía que ver con el tema comercio, me dijera desde su punto de vista, ¿qué falló? Y sobre qué hay que comenzar a trabajar para tener un comercio efectivo con Haití. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con ese tema. Gracias.